Era una especie de sedante para apaciguar el dolor. Esa fue la copa de la caridad. Él rechazó esta copa. La segunda copa fue una copa de compasión, que fue en esta quinta palabra que él mencionó. Un soldado mojó una esponja con vinagre, ya no mezclada con hiel, y la puso en una caña y se la acercó. La esponja humedecida solo tocó sus labios. Pero hubo, queridos hermanos, una tercera copa, la copa de la iniquidad, que Jesús bebió hasta el fondo. Es aquella que le dijo a su padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esta copa, hermanos, de la ira de Dios por el pecado, que estaba llena hasta el borde, Jesús la bebió. Esa era la copa que él temía beber, y sin embargo escogió beberla, y lo hizo por ti, y lo hizo por mí. Aquel que alguna vez tuvo sed nos invita hoy a venir a él y a beber ríos de agua viva. En la última invitación que él hace al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el Señor Jesucristo mismo dice: el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Nadie, absolutamente nadie, en que acuda aquel que estuvo una vez sediento, volverá a tener sed. El reloj, hermanos, sigue avanzando. Y cuando aproximadamente eran ya las 2:30 o pasadas 2:30 de la tarde, allá el Señor Jesús pronunció la sexta palabra desde la cruz. Y esta la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. El Señor pronunció esta palabra: consumado es. Consumado es. Y esta palabra, hermanos, es la palabra de victoria. En el pasaje paralelo de este evento, allá en Lucas capítulo 23, versículo 46, dice que Jesús pronunció esta sexta palabra. Lucas dice que a gran voz. El Señor quería que todo el mundo escuchara esta palabra, que ha resonado por todos los siglos hasta el día de hoy. El Señor dijo: consumado es. Esta palabra en el original griego es tetelestai. Tetelestai significa terminar, completar, cumplir. Quiere decir un final exitoso de una acción. En la antigüedad, queridos hermanos, cuando una persona contraía una deuda y esta persona iba abonando esta deuda, y cuando al final pagaba todo, él podía pronunciar tetelestai: todo está terminado, está completada mi deuda. Al gritar el Señor Jesús tetelestai, Jesús pronunció el grito más triunfante de toda la historia de la humanidad. Afirmó que había terminado con éxito una grande y poderosa obra, el plan eterno de los siglos. Pero podemos hacernos una pregunta: ¿qué es lo que se terminó? ¿Qué es lo que se completó? Número 1, la muerte por el pecado. Allá en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él. Dice: perdonándonos todos nuestros pecados. Estamos seguros, queridos hermanos, bajo la cruz Jesús pagó hasta el último centavo de nuestra deuda, de nuestro pecado. La obra expiatoria de Cristo estaba consumada. La redención por los pecados estaba completada. La justicia de Dios quedó satisfecha.
El rescate por el pecado había sido totalmente cancelada. La paga del pecado había quedado resuelta para siempre. Es por eso que no le podemos añadir nada a la obra consumada de salvación de nuestro Señor. La salvación que Él nos ofrece es por gracia, no por obras, como dice Efesios 2:9, para que nadie se gloríe. Pero también, queridos hermanos, fue consumado, número 2, la muerte o la derrota de Satanás. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El lenguaje utilizado en este pasaje nos permite imaginar la escena de un general romano después de haber obtenido la victoria, exhibiendo en un desfile público a sus enemigos derrotados. La victoria de Cristo en la cruz despojó por completo a Satanás de todo su poder. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio del Señor Jesús y de su obra en la cruz, Dios canceló la deuda del creyente, derrotando a Satanás y a sus ángeles caídos. Esa es la razón por la cual Pablo escribe en Romanos capítulo 8, a partir del verso 37, donde el apóstol dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estar unidos a Él es estar libre del dominio de Satanás. La muerte de Cristo, queridos hermanos, nos concede transformación, perdón y victoria. Y todo esto resulta en una salvación completa, con un perdón completo y una victoria completa. Tetelestai, todo está terminado, todo está consumado, todo está completo. El reloj, hermanos, sigue su marcha. Y cerca de las 3 de la tarde, el Señor, hermanos, pronunció la última y séptima de las palabras desde la cruz. Allá en Lucas 23:46 dice la palabra: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta séptima palabra es, queridos hermanos, la palabra de sumisión. La oscuridad se acabó para siempre. El sufrimiento terminó. Y ahora felizmente el Señor podía encomendar su espíritu en las manos de su Padre, cuya presencia divina estaba regresando. Jesús encomendó su espíritu al Padre, asegurándolo, hermanos, a su cuidado. Y la buena noticia es que usted y yo podemos morir con la misma confianza. ¿A dónde fue el espíritu de Jesús cuando murió? Su espíritu, con sus deseos, con sus aspiraciones, con sus sentimientos, fue al Padre en el paraíso para preparar su encuentro con el malhechor, quien llegaría más tarde ese mismo día. El espíritu de Jesús se uniría a su cuerpo 3 días más tarde, en el momento de su resurrección. Aquel, queridos hermanos, que dijo que ningún hombre podía quitarle la vida,
murió en el momento indicado y en la forma acordada. En el Antiguo Testamento, el momento en que el Cordero Pascual se debía de matar, de acuerdo con la tradición judía, era entre las 3 y las 6 de la tarde. Jesús, queridos hermanos, fue crucificado el mismo día en que se mataban los corderos pascuales. A las 3 de la tarde, el Señor Jesús pronunció su última palabra, cumpliendo el papel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto, hermano, no nos debería de sorprender. El hecho de que su muerte fue un acto voluntario, algo que Él escogió a la hora que Él lo decidió. Jesús controlaba su espíritu hasta que Él decidió voluntariamente entregarlo a su Padre. Su muerte, hermanos, no fue un accidente, sino fue una cita. Él regresaba a su Padre. Por eso le decía en esta última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entregó voluntariamente su vida en manos de los hombres pecadores. Ahora también se entregaba a sí mismo en manos de su Padre celestial. Jesús, que estaba rodeado por todos aquellos que lo odiaban. Jesús, sabiendo que la mayoría de sus discípulos lo había abandonado, en esas tristes y lamentables circunstancias podía confiar en que su Padre recibiría su espíritu. Ahora el Rey regresaba a casa y millones de ángeles, haciendo un vallado a la izquierda y hacia la derecha, podían estar cantando, como dice el Salmo capítulo 24, verso 7. Millones de ángeles hacia la derecha estaban esperando al Señor Jesús y cantaban y decían: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y los millones de ángeles que estaban a la izquierda preguntaban: ¿quién es este Rey de Gloria? A lo que a la derecha respondían: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Él es el Rey de Gloria. Nuevamente los millones de ángeles y ahora los de izquierda entonaban ese hermoso cántico: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Los millones de ángeles a la derecha preguntaban: ¿quién es este Rey de Gloria? Y juntos, a ambos lados, los millones de ángeles, querubines y arcángeles podían al unísono cantar y gritar: Jehová de los ejércitos, Jesús el poderoso en batalla, Jesús el gran guerrero, Él es el Rey de Gloria y Él regresa a los brazos de su Padre. Esta tarde, queridos hermanos, esta noche, podemos meditar en estas palabras del Señor, estas 7 palabras de la cruz. El Señor estuvo ahí desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas en la cruz del Calvario. Y todo eso, lo que sufrió el Señor, fue para que Dios se ganara nuestro corazón. Todo eso fue, hermanos, si el Señor pudiera susurrar nuestros oídos, Él podía decirnos ahí en el fondo de nuestro corazón: todo esto lo hice por ti. ¿Qué le parece si en esta noche podemos darle gracias a Dios por ese sacrificio en la cruz? Y podemos decirle al Señor: gracias, porque un día sin merecer tu amor, tú veniste a este mundo humilde, veniste a este mundo con una misión que fue dar tu vida en la cruz por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo estoy de aquel lado de la cruz en la cual tu cruz me cubre, tu sangre me lava. Mis pecados son perdonados y ahora
puedo tener un encuentro contigo. Mi destino eterno ha sido cambiado. Y ahora voy a ti, Padre Santo. Oremos al Señor. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque un día como hoy, hace poco más de 2000 años, tú, Señor, sufriste en la cruz del Calvario. Fuiste lacerado, fuiste clavado en esta cruz. Tu costado fue traspasado. Fuiste golpeado, abofeteado, escupido. Recibiste azotes con esos látigos romanos que tenían huesos, que tenían fierros. La carne de tu espalda fue deshecha. Tus manos y tus pies fueron traspasados. Tú sufriste en la cruz, Señor, para comprarme. No merecía tanto amor, pero en tu bondad, en tu infinito, inmensurable amor, tú quisiste hacerlo. Tú bebiste esa copa amarga que tu Padre te dio. Gracias, Padre, porque de tal manera amaste al mundo, amaste a los hombres pecadores, que diste lo más preciado que tú tenías, tu Hijo Jesucristo. Lo diste por amor a nosotros. Tú que eres un Dios santo, tú que eres un Dios que no soporta el pecado, a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, veniste a reconciliarnos. Veniste a acercarnos a ti, perdonaste nuestros pecados y ahora, Señor, nos dirigimos a ti. Un día estaremos contigo, un día estaremos disfrutando de toda la gloria que tú has preparado para nosotros. Tú, Señor, las heridas de tus manos y tus pies estarán eternamente y para siempre. Ahí la podemos ver un día en el cielo como un recordatorio de aquello que te costó la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, porque un día tú veniste a este mundo y derramaste tu sangre, derramaste tu vida hasta la muerte. Nosotros te recibimos como nuestro Salvador, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ello. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cubre con nuestra sangre nuestras vidas. Ahora queremos amarte, queremos agradarte, queremos vivir para ti agradecidos. Queremos, Señor, servirte. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén.